Bueno, yo creo que está a la vista que vivimos en un mundo convulsionado, con profundos cambios, con un proceso de aceleración de la historia, pero hay algo que es inamovible, que por lo menos mientras vivimos en este ciclo histórico, que es la cuestión ideológica. La cuestión ideológica y nuestra pertenencia a la clase trabajadora. Creo que esto es fundamental que esté presente en cada una de nuestras actividades, porque lo estamos haciendo desde un determinado lugar de la sociedad y con una concepción de clase que en el movimiento nacional y popular de ninguna manera hizo incompatible convivir con los sectores nacionales y populares. Un clasismo que, a diferencia del clasismo de algunos sectores de la izquierda, en absoluto es excluyente, pero que tiene que tener la pretensión de seguir siendo el eje de la sociedad, porque no hay sociedad sin trabajo. Podrán cambiar las modalidades de trabajo, podrá haberse incorporado tecnología, me acuerdo en los 90 con los tornos supernuméricos, una cosa así, ¿te acordás, Carlos? Y podremos haber llegado y llegaremos a la inteligencia artificial, pero nada va a poder sustituir el trabajo humano. Entonces, ser claros en esta concepción. Cuando pensamos, tenemos que pensarlo desde el lugar del mundo del trabajo, de los trabajadores, con conciencia de clase. Porque esa seguridad, esa certeza, va a hacer que no nos equivoquemos cuando estamos hablando de temas que parecen globales y abstractos. Siempre lo tenemos que hacer desde un determinado lugar. Creo que eso es central. En segundo lugar, en la necesaria formación que tenemos que tener los trabajadores, la tenemos que pensar permanentemente en el ámbito, las circunstancias históricas que estamos viviendo hoy. Bueno, con Carlos, con Hugo, con Jorge Cohen, que venimos con esto por lo menos desde la década del 80. Por lo menos desde la década del 80, y hemos transitado decenas y cientos de actividades de capacitación. Todas absolutamente necesarias, útiles y fructíferas. Pero se imaginan que los contenidos de la capacitación de los 80 o de los 90, no digo nada tenían que ver con esto. Tenían que ver con esto porque lo hacíamos siempre desde una perspectiva de clase y desde un lugar en la política en la Argentina. Pero el contexto es absolutamente distinto. Y en particular, este contexto en el que estamos viviendo hoy en el mundo, yo creo que lo de Milei no es una experiencia que se esté dando en el mundo, más allá de que en todo caso puede ser identificado como una expresión de derecha o de ultraderecha. Pero lo de Milei no tiene nada que ver con lo que pasa en Europa. Milei no es Meloni, Milei no es Le Pen, no sé si será Orbán, pero este fenómeno en la Argentina tiene su propia particularidad, pero está inserto en el mundo. Y en un mundo que no le está yendo bien al capitalismo con este modelo. Quizás, a diferencia de, tal vez de los 70, ya en los 80, por ahí pensábamos distinto, que las crisis del capitalismo eran agónicas. No está en agonía el capitalismo. El capitalismo se reconfigura. Y en esa reconfiguración es donde nosotros como clase tenemos que ver hacia dónde vamos.
no solo en una actitud defensiva. Y fíjense la encrucijada que hoy está el capitalismo pensando en lo que discutíamos en los 80 y en los 90. Yo creo que el proceso donde el mundo mayor creció fue durante el estado de bienestar, de la década de 40 hasta los 70. Esos 25, 30 años en el que el mundo nunca creció como había crecido hasta entonces y nunca más se volvió a crecer como se crecía en el estado de bienestar. Y el estado de bienestar en la Argentina es el peronismo. Tiene nombre y apellido, o podríamos decir el Movimiento Nacional y Popular. Europa en ese periodo crecía del 3 al 5, hasta los años 70. Nunca se recuperó ese crecimiento. En el 70, con la crisis, se estanca, aparece el neoliberalismo y vuelve a haber un repechaje, pero ya no del 3 al 5, sino entre el 2 y el 4. Y desde el 2010, mezclado ahí con la crisis de la gran burbuja, gran estafa de las hipotecas, que tenían que ver con viviendas, algo tan sentido, el mundo crece al 2,5. Ya no crece más al 4. Crece al 2,5. Y donde la estantería de los principios del neoliberalismo se le están cayendo. El libre mercado, la competencia de precios, Europa se ve sometida a la imposición de la compra del petróleo más caro en Estados Unidos que en lugar en Rusia. Macron, un gobierno auténticamente de derecha, estatiza la energía y proyecta un proyecto de desarrollo energético con participación fuerte del Estado. Entonces vemos varios, no tiene sentido enumerar todos estos fenómenos. Pero el marco teórico del neoliberalismo se está cayendo. Y donde la dialéctica de la historia, donde nosotros no podíamos ver el futuro, y cuando vemos el pasado, para remitirnos al pasado vivido, en el 2003, con Néstor Kirchner, China no tenía ningún rol en el escenario mundial. No estaba en la brújula de nuestra formación, de nuestro análisis, Bueno, hoy lo sabemos, y en 10, 20 años, India va a ser el segundo país de mayor Producto Bruto. Entonces digo que tenemos que pensar la formación en el contexto histórico que estamos viviendo mirando hacia el futuro. Y en un mundo en que el capitalismo no le encuentra la vuelta, y esto ya es explícito. Ya es explícito. Kristalina Georgieva plantea de que la economía del mundo cruje y no se ve futuro. Macron dice se terminó la economía de la abundancia. Bueno, nunca nos llegó a nosotros. Pero de la abundancia de Europa con el petróleo de Oriente, se terminó esa abundancia. Ahora tienen que poner muchos euros para sostener el petróleo. ¿Y qué decir con la guerra de Rusia y Ucrania, donde se termina de hacer trizas la globalización neoliberal? Trizas. Entonces, estamos viviendo un proceso de cambio en el mundo que nunca vivimos y donde lamentablemente no se cuestiona el capitalismo, pero se cuestionan modelos de capitalismo. Entonces, en ese contexto, hoy estamos transitando, donde la geopolítica es totalmente distinta a la de hace 15, 20 años atrás. Bueno, todos estamos medianamente informados y sabemos la relevancia que están teniendo los BRICS, porque parece que nosotros miramos al mundo solamente desde Occidente y no lo vemos redondo. Somos terraplanistas. Somos terraplanistas. Pero viendo el mundo redondo, vemos
que emergen con mucha fuerza otra economía capitalista que entra a poner en crisis o en jaque al capitalismo de Occidente. Entonces yo creo que tenemos que tener presente el contexto para la formación, no dejando jamás la mirada histórica que nos da identidad. Y sobre todo, para nosotros los argentinos, que hemos vivido la experiencia del peronismo. Esto yo no estoy reivindicando este peronismo, ni aquel, digo como una cuestión identitaria, una cuestión cultural, una cuestión que nos enriquece como compatriotas, que no lo tiene, no sé si otro país del mundo, por lo menos no en las cercanías, y con esa raíz histórica. Entonces digo, en este contexto tenemos que pensar la formación, y creo que la formación en términos estratégicos no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque hay un proceso de evolución del conocimiento y lo que tenemos que hacer nosotros, intentar nosotros, como trabajadores, como movimiento obrero, no es solo la actitud defensiva frente al mundo que se viene. Porque me da la sensación que hay una actitud defensiva aún en el mundo sindical, aún en las centrales, y donde la OIT no es un foro para pensar las cosas en términos estratégicos. La OIT, en todo caso, es la conjunción de empresarios, Estado y sindicatos para lograr consensos básicos aplicables a la mayor cantidad, y que sí, es cierto, son organismos que sirven, que tienen que existir, pero que tengo la sensación de que no se está mirando el futuro, sino nada más que para tener una actitud defensiva frente a lo que se viene, y además lo estamos haciendo con temor. Lo estamos haciendo con temor porque es un mundo que nos resulta desconocido desde el punto de vista de la técnica. Entonces, creo que tenemos que pensar en que a la par de estas actividades deben florecer 1000 flores, como decía Néstor y Mao, pero a la par tenemos que encontrarle la vuelta, porque en la Argentina tenemos con qué, desde el movimiento obrero, tener un plan estratégico de investigación y desarrollo. Cuando no lo tenemos a Perón dando las clases magistrales en la CGT. No tenemos hoy, por este aluvión que ha generado todo este proceso de cambio en la subjetividad, intelectuales como contábamos con Jaureche, con Scalabrín, con tantísimos otros, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Y hoy empezamos a escuchar otras voces, qué sé yo, Byung-Chul Chan, un coreano-alemán, o Bendan Sayat, que es un compañero del PRT en aquellos tiempos, neurólogo, psiquiatra, biólogo, que está planteando, problematizando cómo estos aparatos nos están atrofiando el cerebro, están limitando nuestra capacidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién recuerda 5 números de teléfono? A ver, ¿nadie? ¿Se han embrutecido? Bueno, una compañera... A mí en ATE me traicionaron porque yo, por las dudas, pierdo esto. El teléfono que tenía era 455557. Y me lo enchufaron en un bot. Así que ahora le voy a escribir a un bot si se me pierde el teléfono. Digamos, fíjense, el nivel de pensamiento. Después, es toda una discusión, no es que... Pero yo digo, ¿cuál es la discusión de hoy?
No es que yo adhiera o no adhiera a esta concepción. Entonces, aparecen nuevos pensamientos que ya no están situados como estaba situado Scalabrín, Jauretche o tantos intelectuales en el campo nacional popular, en la clase trabajadora. Entonces, ese espacio lo tenemos que llenar. Y quizás lo tengamos que llenar en forma colectiva. Quizás no haya 1, 2, 3, 4 pensadores. Quizás haya decenas, cientos y miles de pensadores que logren sintetizar lo que para el futuro tenemos que estar preparándonos. En un futuro que cambia, en un futuro que tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con los realineamientos, tiene que ver con lo que está estudiando en profundidad nuestro compañero Jorge Cohen, la economía de las plataformas, tiene que ver, y creo, charlábamos con Jorge ayer, algún sector del movimiento obrero brasileño lo está haciendo con universidades, lo estamos haciendo acá con la UMED, pero además en la Argentina, si bien hemos perdido hace mucho el poder, desde el 2015 lo perdimos, subsisten usinas de formación, usinas de pensamiento que tienen que ver con el campo nacional y popular. Y creo que las universidades tradicionales, las universidades liberales en general, son muy eficaces en la formación de profesionales. Pero en la formación de profesionales para el ejercicio liberal de la profesión, sin ninguna perspectiva colectiva, sino el médico, el abogado, el contador. Bueno, nosotros contamos con masa crítica, contamos con compañeros en el ámbito de las universidades que tienen sin duda otra mirada. Sin duda otra mirada, no vamos a hablar de eso, pero a lo que voy, que tenemos una masa crítica de intelectuales, de pensadores, con los que tenemos que confluir desde el movimiento obrero. Pero además, pensando en un plan estratégico, no para mañana o para hoy que estamos haciendo esta actividad, que es condición necesaria, si no de nada vale lo demás, sino un plan a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 años. Y si empezaríamos hoy, yo creo que tendríamos resultado para el 2027, para dentro de 3 años. Creo de que tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Y para terminar, estas dos cosas. Yo digo, zambullirnos en este mundo sin temor. Volver a recuperar la lectura de los libros y no solo del TikTok. Y tener la tranquilidad de que lo hacemos desde la clase trabajadora. Lo hacemos pensando en un mundo donde el trabajo no va a desaparecer. Aunque venga, si hay desarrollo de la inteligencia artificial y nosotros logramos ser parte del poder, el trabajo jamás va a desaparecer. Porque el trabajo tiene como misión última procurarle a los hombres, a las mujeres, el mejor bienestar para vivir en este mundo. El trabajo para nosotros no es plusvalía. El trabajo para nosotros es brindarle algo al otro, enriquecer al otro. Entonces, recuperar esos valores de clase. Y como clase trabajadora, que yo digo que esto es lo liberador del peronismo, que no ve solo la clase trabajadora como a la izquierda, sino que comprende y tiene la noción de pueblo. Entonces, conciencia de clase,
y entender este nuevo mundo donde ya no tenemos intelectuales orgánicos en el contexto mundial, y entendiendo este nuevo mundo tenemos que nosotros, en alianzas que pueden hasta trascender del mundo sindical, construir el conocimiento que nos permita, que nos dé las herramientas para disputar el poder. Y ir a una sociedad donde no va a estar quizás vertebrada centralmente como lo estuvo alrededor del trabajo, y quizás no sea una tan mala noticia, porque la centralidad del trabajo ha hecho que nuestra vida se consuma trabajando. Y deberá llegar un momento donde los trabajadores digamos hasta acá, porque queremos no hacer nada, porque queremos, como dice Malechón, leer poesía, porque yo me quiero dedicar a mis plantitas, y poder disfrutar de la vida. Yo digo, el socialismo nos quedó lejos, pero no podemos renunciar a disfrutar de la vida y no admitir, al menos para las generaciones que vienen, que tengan que trabajar 8, 9, 10, 12 horas por día. Esa es, creo que, una mirada emancipatoria que tenemos que tener como clase. No vamos a vivir la sociedad socialista, pero vamos a vivir una sociedad donde nos libere del trabajo, del yugo del trabajo. Y nosotros en el sindicato tenemos algunos compañeros colaboradores, 30 y pico, 40 años, y el problema que tenemos es que no quieren laburar. Y yo los admiro. Patricio, que van a escuchar, me decía, Jorge, yo voy a laburar 6 horas. Patricio, problema de salario. No, yo estoy conforme. ¿Pero qué va a tener otro laburo? No. Pero tengo 2 hijos, mi mujer trabaja, quiero criar a mis hijos, y a su vez estoy haciendo un curso, no sé qué, de robótica o de qué. Otro pibe, 4 horas. Más o menos por los mismos motivos. Yo tengo un hijo en Europa que dice, yo laburo para las vacaciones. No de idea, por favor. Es complicado. Yo laburo para las vacaciones. Digamos, hay algo también en la sociedad, donde, como decía o dice nuestro querido amigo Carlos Rodríguez, exministro de Trabajo de acá, donde podamos trabajar silbando y cantando. Eso tiene que ser el trabajo, y no un yugo. Entonces, nosotros en términos ideológicos tenemos que dar esta lucha. En términos ideológicos y como objetivo y como bandera. ¿Y saben qué? Lo podemos hacer en esta maravillosa Argentina. Yo no sé cuántos países o cuántos trabajadores, movimientos obreros tienen una UMED, tienen una Universidad de 3 de Febrero, una Universidad de Avellaneda, no sé si ahora, Villa María, en su época. Es decir, tenemos. Entonces, creo que combinar esta perspectiva con la formación es una revolución en el campo del pensamiento, y si es en el cambio en el mundo del pensamiento, lo es en el mundo de la acción. Así que, bueno, eso, muchas gracias.